¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, la bienvenida y el agradecimiento por estar viéndonos seguramente en este momento. Nosotros les hablamos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Me presento, mi nombre es Laura Arámbulo, ya nos conocerán seguramente por estos videos. Formo parte de Capacitación Docente 3A, junto a mi compañera Tatiana Lescano. En esta serie de 8 videos que hemos definido o hemos tratado de abordar de cómo escribir un informe de visita institucional o el llamado visita escuela. Es una serie de clases para aquellos aspirantes a los cargos de inspector e inspectora de enseñanza de la Dirección General de Cultura y Educación. Y bueno, y hemos hecho un recorrido en los videos anteriores acerca de cuestiones generales de cómo iniciar este informe de visita escuela. Hemos abordado cuestiones de situación, hemos visto cómo analizar la situación y luego terminar en una síntesis diagnóstica, y para esto vimos qué eran insumos, cómo se debían analizar, qué abordaje teníamos que hacer de estos insumos. Trabajamos también acerca de articular normativa y autores en este primer bloque que conforma el informe de visita escuela, y hoy vamos a seguir acerca de cómo se analizan estos insumos, cómo vamos a seguir llevando adelante estas orientaciones, para luego en el próximo encuentro, el 7, el 8, vamos a ir de lleno acerca de lo que es la propuesta de intervención del inspector y luego con el cierre del informe, monitoreo y demás. Así que vamos a comenzar con este pequeño taller o este video. No antes sin recomendarles o decirles que si es posible comiencen a ver los anteriores desde el 1 y a partir de allí ir siguiendo el hilo hasta llegar al día de hoy, de este video. Bueno, Tati, cuando quieras arrancamos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, en videos anteriores estuvimos, como decía Laura, desarrollando esta primera parte del informe, que es el análisis de la situación. Vamos a ver cómo termina esta primera parte, y en un video previo nos dejaban un mensaje. Andrea de Mar del Plata, a quien saludamos con mucho afecto, nos preguntaba cuáles eran los registros de las intervenciones que uno puede tomar como insumo para analizar, ¿no?, en una visita a escuela. Bueno, estos insumos que dejan rastro de las intervenciones tienen que ver primero con actas. Eso es como el insumo más tradicional, que pueden ser actas de los equipos de definición de trayectoria en el caso de secundaria, actas con la familia, pero también informes del equipo de conducción en relación a visitas al aula, devoluciones a los docentes, registros de actividades plenarias, registros o crónicas. Por ejemplo, cuando se realiza la actualización de los acuerdos de convivencia, hay que dejar un registro de las actividades realizadas en términos de memoria descriptiva. También se pueden utilizar registros como legajos, donde en los legajos van quedando rastros de las intervenciones realizadas, a veces en relación a un acta, pero a veces también en términos de cuestiones pedagógicas, una evaluación, un trabajo, etc. Todos esos elementos pueden ser analizados como rastros de intervenciones. También pueden utilizarse, por ejemplo, los informes que se realizan de análisis de datos cuantitativos. Pueden utilizarse, si es que los equipos de conducción lo realizan, análisis de matrícula, análisis de resultados de evaluaciones, análisis de resultados cuatrimestrales o trimestrales, de todas las materias, de las distintas materias, de los registros de trayectorias. En fin, en la escuela se realizan hay una infinidad de datos que pueden ser analizados y que pueden ser tomados como insumo para la generación de datos que puedan ser tomados para el análisis de la situación por parte de quien supervisa el servicio. En esta oportunidad, entonces, vamos a adentrarnos en lo que sería la síntesis de la primera parte del informe. Recordemos que en la estructura del informe hay dos grandes partes. Una primera gran parte, que es el análisis de la situación, que empieza con el motivo y la explicación del motivo, descripción y análisis de situación, que da pie a la segunda gran parte, que tiene que ver con las orientaciones y el cierre. Bueno,
Vamos entonces a ver que describir no es analizar, vamos a ver cómo se hace esta secuencia de análisis. Vamos a intentar dar algunas pistas sobre cómo escribir o cómo iniciar los párrafos del análisis, y por supuesto, como venimos haciendo en todos estos encuentros, un pequeño ejercicio práctico para que ustedes puedan estar poniendo en práctica lo que estamos conversando. La primera entonces de estas etapas es decir que describir no es analizar, porque es mucho más, es interpretar la situación en relación a dos cosas, o tres. La primera es en relación al motivo de visita. Yo voy a la institución con un motivo, a ver algo específicamente, y entonces lo que yo tengo que poder es vincular lo que veo a ese motivo de visita. La otra cuestión es que lo que yo veo, los insumos, lo que estoy analizando, los datos, los tengo que poder atravesar por el marco normativo, por el marco conceptual. Habíamos dicho que estos funcionan como una especie de lentes a través de los cuales yo veo la realidad institucional. Entonces, en un acto de descripción yo voy a enumerar lo que aparece en los registros, los hechos, las acciones o las situaciones observadas, pero cuando paso a la etapa de análisis voy a interpretar qué significa eso, qué tensiones se construyen en relación a esos datos y qué de eso, qué parte de eso, qué dimensión de todas esas va a requerir la intervención tanto del equipo de conducción como de quien supervisa el servicio. Entonces, sí. Perdón, es que te corté, pero volver a retomar esto, como lo hicimos en el taller del otro día, recordarles que el informe tiene que estar en clave de lectura que permita al equipo de conducción, que permita a esa directora, a ese director, poder leer esto. ¿Qué se lee en la escuela? ¿Qué me dicen los insumos? ¿Qué dice este análisis? ¿Qué pasa en la escuela? Versus qué dice la normativa y los marcos conceptuales. Este inspector tiene que poder reflejar, decir, esto es lo que vi, estos son los insumos, esto es el análisis que me permiten decirte que estamos en tensión porque los lineamientos del nivel y la normativa dice esto. Entonces, ahí está en la claridad del informe para que ese director, esa directora, a través de las orientaciones del inspector, luego pueda, presentar esa propuesta institucional, ¿verdad?, para este problema. Totalmente. Algunas preguntas que orientan, ¿no? Esto que yo veo, ¿constituye un problema o un tema o una situación de la cual me tenga que ocupar? Sí. ¿Dónde lo dice? Generalmente en la normativa. ¿Qué dice la normativa? Tal cosa. ¿Quién se tendría que ocupar? ¿El equipo de conducción? ¿Los docentes? ¿Quién? ¿El supervisor? ¿Quién? ¿Dónde lo dice? ¿Qué dice que hay que hacer? ¿No? Y por otro lado, está bien, hay que ocuparse. ¿Por qué hay que ocuparse? Bueno, porque vulnera un derecho, porque está alejado de la normativa, porque no cumple con los lineamientos. ¿Dónde lo dice? Bueno, en la normativa, en los lineamientos. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Y eso lo vamos a ver en el video que sigue cuando veamos las orientaciones. Pero esas preguntas van orientando un poco cómo vamos a ir construyendo este análisis. Entonces, lo que podemos decir es que un informe que es sólido no se va a limitar a contar lo que pasa, ¿sí? Pedí un registro, en el registro hay muchos estudiantes que están inasistiendo, hay que ocuparse de la inasistencia. O sea, eso no alcanza, hay que explicar por qué la inasistencia es un problema, hay que fundamentar por qué la escuela tiene que ocuparse y hay que orientar en relación a cómo se tiene que ocupar la escuela, ¿no? Entonces, la secuencia de este análisis es la siguiente. Primero voy a tener que elegir una fuente y voy a tener que explicar por qué esa fuente, las fuentes de dónde surge la información. Luego voy a tener que decir de esa fuente qué dato voy a analizar, porque, insisto con este ejemplo, en un registro de asistencia hay múltiples datos que pueden ser analizados. Luego decir, bueno,
¿qué es lo que sí está haciendo la institución? Porque las instituciones hacen un montón de cosas, entonces hay que reconocer las fortalezas. Bueno, se viene haciendo esto. Sin embargo, esto que se viene haciendo genera una tensión. ¿Qué es lo que necesita revisarse? Y ahí aparece la interpretación. ¿Por qué hay que revisarlo? ¿Dónde dice que hay que revisarlo? ¿En qué términos habría que rearmarlo, reescribirlo, revisar las intervenciones? Y ahí aparece la interpretación. De esta manera, cuando quien escribe el informe, inspector o inspectora, analiza, interpreta, hace visible su lectura profesional sobre la situación institucional. O sea, de qué manera yo, inspectora, yo, inspector, estoy leyendo profesionalmente, atravesada, fundada, parada sobre la normativa y sobre el temario, la situación que estoy viendo en la institución y cómo puedo orientar, acompañar, guiar a esa institución hacia una mejora en su situación actual. Pongo entonces el juego en ese camino, pongo en juego, hago visible que yo entiendo también cuál es mi posición sin necesidad de andar explicitándola en términos del artículo de la ley no sé cuánto. Lo pongo en juego, o sea, lo hago evidente, no porque sé recitar un artículo, sino porque sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y esto aparece claramente en el informe. Entonces, si el dato es que hay estudiantes con inasistencias reiteradas, yo tengo que convertir esto en un problema de supervisión. Entonces, podría escribir algo así, si es que tengo sustento en las evidencias. La institución no cuenta con un dispositivo común de seguimiento de trayectoria, por ejemplo. Entonces, el análisis no repite el dato, lo convierte en una lectura institucional que además es la base de las orientaciones. Porque si yo digo que la institución no cuenta con un dispositivo común, consensuado, construido democráticamente, de seguimiento de trayectoria, que además refleje lo que la normativa solicita, si yo llego a esa conclusión, mi orientación va a ir desde la mano de este problema y le voy a explicar o le voy a decir al equipo de conducción cómo construir un dispositivo común de seguimiento de trayectoria. Entonces, si yo tengo de alguna manera bien escrito ese problema, la orientación, yo iba a decir se cae maduro, pero digamos, se articula en términos de coherencia con este problema y lo desagrega en etapas operativas, ¿sí? En este sentido, entonces, tiene que aparecer en el informe, tienen que aparecer las fortalezas de la institución, porque no es las escuelas, los jardines, las instituciones educativas siempre están haciendo cosas y en todo caso están haciendo lo que mejor saben hacer. Entonces, reconocer las fortalezas, reconocer, por ejemplo, la unidad del equipo docente, reconocer la vocación por la trayectoria, sostener la trayectoria de los estudiantes, reconocer que hay registros ordenados, que se han realizado acuerdos, que se han puesto en marcha dispositivos que aunque necesiten revisarse, existen. Primero reconocer las fortalezas y luego, a partir de reconocer las fortalezas, plantear los aspectos a fortalecer, mejorar, construir, revisar. De esta manera, el informe no queda redactado como en términos negativos, sino que partiendo de lo que sí está y de las potencialidades de la institución, se construye algo mejor y en todo caso reconocemos y valoramos el trabajo también realizado hasta ahora. La idea no es descalificar a la institución, sino leer con justicia, leer con responsabilidad pedagógica, porque también en este informe también se juega el vínculo que este inspector, que esta inspectora va a construir con esa escuela. Ese vínculo tiene que ser de trabajo colaborativo, también tiene que ser de reconocimiento de la autoridad, y el reconocimiento de la autoridad no pasa por descalificar al otro. Yo no construyo autoridad
desvalorizando al otro. Construyo autoridad reconociendo al otro, que el otro me reconozca, y a partir de ahí construimos juntos, cada uno desde su posición y cada uno desde sus saberes. Entonces, cuando yo tengo claridad sobre cómo voy, o lo que quiero decir en el análisis, aparece el obstáculo de cómo escribirlo, ¿no? Y acá es importante tener en cuenta que hay frases que funcionan como conectores, como conectoras, ¿no? Que abren la puerta a este análisis. Si yo quiero presentar la fuente, puedo decir a partir del análisis de el registro, el acta, la memoria, el acuerdo de convivencia. Si quiero señalar qué de esa fuente, voy a decir a partir del análisis de, digo, ejemplo, el registro de asistencia, se observa, se identifica, y ahí digo qué es lo que estoy mirando, la inasistencia de estudiantes del ciclo básico. Reconozco una fortaleza, se reconoce como fortaleza el registro sistemático, la intervención de las y los preceptores a tiempo, y marco una atención. No obstante esto, se advierte la necesidad de fortalecer tal cosa, y en un quinto lugar aparece la interpretación. Esta situación permite identificar tal problema, ¿no? En los términos que establece la normativa, en los términos que establece tal autor. Y entonces ahí preparamos el escenario para que aparezcan las orientaciones. Y estas orientaciones constituyen la segunda parte del informe, pero primero tengo que terminar de construir bien este análisis, porque si no, no tengo bases para asentar las orientaciones. Entonces, perdón, al principio del video, la presentación decía el diagnóstico es el corazón del informe, y tal cual, porque el diagnóstico presenta una cantidad de insumos, evidencias, interpretaciones, análisis y reconocimiento que luego va a dejar este terreno nutrido para que luego las orientaciones o la intervención del inspector pueda darle respuesta a todo esto. Y vuelvo a insistir con esto de la importancia de la redacción, de la importancia de los conectores, porque el informe debe dialogar con este equipo de conducción, y una directora y un director, cuando recibe ese informe, tiene que poder entender cuál fue el motivo, qué hizo este inspector, qué pidió, qué encontró, qué observó, cómo lo interpretó, a qué síntesis diagnóstica llegó, y a partir de ahí, cuál fue el problema institucional que releva. Eso va a permitir luego que desarrolle su intervención, pero tiene que estar con claridad. ¿Y la claridad qué lo da? La escritura. Entonces es muy importante entender cada uno de los pasos, como así también, ¿no?, esta manera en la que usamos. La verdad que leer textos en los cuales hay conectores me permiten seguir en primer lugar, en segundo lugar, he observado, se identifica, se reconoce, no obstante se advierte, ver bien y recordar esto, lo que decía Tati hace un rato, es del registro de asistencia, no se observa, no cuenta, no hizo, no realizó, no. La verdad es que un supervisor solamente encuentre o tome un registro y el único análisis es no existe, no existe, no existe, la verdad que no hace eso, que luego el informe tenga el sentido pedagógico que tenga que tener. Entonces, es importante reconocer y entender estos puntos para el análisis. Totalmente. Y acá es importante también decir lo siguiente, que a escribir se aprende escribiendo. La práctica de escritura es algo que es como el corazón de los talleres que nosotras hacemos, ¿no? Desde capacitación docente, en los talleres de preparación para los cargos de inspectores, trabajamos mucho la escritura, tenemos espacios donde mostramos cada paso y ejemplo de la construcción. Nuestras cursantes entregan sus informes, nosotras les hacemos devoluciones personalizadas, volvemos a leer la reescritura, y esto hace a ir aprendiendo a escribir, escribiendo, ¿no? Nos parece a nosotras que es una fortaleza
de nuestra propuesta de capacitación, no solo las clases teóricas que son sumamente necesarias, sino el intercambio, la explicación, la pregunta, la repregunta, el encuentro cara a cara con nuestras y nuestros cursantes. Un ejemplo, ¿no?, de cómo queda esta versión analítica. Por ejemplo, en una versión más débil uno podría leer esto: la escuela tiene muchos estudiantes que faltan y se sugiere fortalecer las trayectorias. Esto es muy general, hace hincapié en lo que falta, no dice de dónde sale el dato, ¿no? Ahí tiene bastantes puntos muy débiles. En cambio, podríamos decir algo así: a partir del registro de asistencia, la fuente, se identifican inasistencias reiteradas, el dato. Se reconoce como fortaleza la actualización de los registros, un punto a favor de la institución. No obstante, se advierte una herramienta institucional, no se advierte una herramienta institucional común de seguimiento. Y ahí lo que falta construir. Entonces, termina siendo una construcción de análisis de situación un poco más equilibrada, fundada, ¿no?, donde cualquiera puede ir a la fuente, revisar el dato y ver si esto que estamos diciendo es verdad, ¿no? Esto hace a la profesionalización de la mirada de quien está escribiendo, en este caso el inspector o la inspectora. ¿Cuáles son algunos errores frecuentes que suelen aparecer? Bueno, lo que podemos leer frecuentemente es que se describe, pero no se analiza. Se nombran los datos, pero no se analiza, no se explica qué significa este dato en esta situación, en esta institución educativa. Se opina, pero no hay evidencia, o sea que no hay sostén en fuentes o registros. No se reconocen fortalezas, como decía Laura recién, solo se enumeran problemas, no hay puntos de apoyo, entonces tampoco se puede saber con qué elementos de la institución sí se pueden trabajar. Y la otra cuestión es que se orienta muy pronto, o sea, hay informes que son de este tipo: miro el registro, hay que hacer tal cosa, y en el medio no hay descripción, no hay análisis. Rápidamente aparecen las propuestas de acciones sin haber construido el análisis, y esto no es lo adecuado, ¿no? Entonces son estos algunos errores que hay que procurar evitar para que el informe quede bien hecho. Para esto nosotras les proponemos varias cosas. Como ustedes saben, en la descripción de este video van a encontrar esta presentación para descargar, y también van a encontrar el link a nuestra tienda virtual para poder ingresar a la membresía, que es nuestro espacio de capacitación continua. Estamos por empezar un grupo de estudio, y también ahí pueden mirar las propuestas de capacitación específicas para el cargo del inspector. Pero mientras tanto, también les dejamos esta actividad para que puedan practicar ustedes mismos. Por ejemplo, elegir un motivo de visita, reunir una fuente y un dato relevante, escribir una fortaleza y una tensión. Esto es de una institución que ustedes puedan imaginar, ¿no? No que vayan a una institución, sino que imaginen la situación de la visita, y redactar un párrafo breve de análisis con esa información. Si ustedes quieren, lo dejan en la descripción y nosotros podemos mirarlo y podemos hacerles devoluciones. En el próximo encuentro vamos a avanzar entonces de cómo se escribe la propuesta de intervención, y ya vamos a ir en el video número 8 cerrando esta serie, ¿sí? Así que bueno, nos estamos despidiendo y nos vemos en el próximo video.